Buenos días, jóvenes. Como está indicado en ese, hoy comenzamos el tema figura humana. Comenzamos entonces por las proporciones del rostro. Este es el título de la plancha, le colocamos aquí proporciones del rostro. Mire, ya tracé las líneas guía, proporciones del rostro. Están listo, completo. Proporciones del rostro. Bien, entonces vamos a ubicar aquí la cabeza de frente y la de perfil. Entonces vamos esta vez a medir con la escala 1.125, porque si medimos con la 1.100 de pronto me queda muy grande la cabeza. Entonces vamos a hacerla un poquito más pequeña, medir con escala 1 a 125. Entonces en esto en total quedaría de 25, a esta escala quedaría 25. Entonces el alto total de la cabeza va a ser de 14, no digo centímetros porque ya esto no es centímetros, vamos a decir 14 divisiones de esta, 10, 14. Entonces como queda de 25 divisiones, menos 14 quedan libres 11, ¿cierto? Quedan libres 11, entonces dejamos 6 arriba y dejamos los 14 del alto que van a quedar las dos cabezas, la de frente y la de perfil. Listo, entonces aquí en esta franja van a quedar las dos cabezas de 14 centímetros de alto. Listo, este va a ser el alto de la cabeza. El ancho ahora lo determinamos. Vamos a determinar primero que todo los elementos y eso me va a determinar después el ancho. Por ejemplo, ¿dónde van los ojos? Los ojos siempre van en la mitad de la altura total de la cabeza. Grábense eso, los ojos van en la mitad de la altura total de la cabeza. Entonces si yo tengo 14, los ojos van en 7, en la mitad. Esta va a ser la línea de los ojos. Línea de los ojos aquí. Y le voy a colocar aquí enseguida la palabra ojos, un medio. Indica que los ojos van en la mitad. Voy a continuar midiendo aquí dentro porque esto después le vamos a echar tinta. Bien, ojos en la mitad, 7 y 7. Luego vamos a ubicar la ceja, la ubicamos una división hacia arriba. Una división hacia arriba y marcamos aquí a todo lo largo y colocamos aquí enseguida cejas. Cejas. Entonces fíjense cómo salen los módulos del rostro. De las cejas hasta el final vamos a colocarle aquí barbilla para saber que aquí va a ir la barbilla. Entonces digo, de las cejas a la barbilla busco la mitad. Como mide 8, la mitad sería 4. 1, 2, 3 y 4. Fíjense que no es entre los ojos y la barbilla, no, sino de las cejas a la barbilla. Entonces, allí en la mitad aquí. Y aquí voy a colocar, aquí va a ir la nariz. La coloco enseguida, nariz. Ya con estas divisiones que trazamos determinamos el módulo. Este es el módulo. Yo les coloqué esta copia en Excel, aquí aparecen las proporciones. Ustedes tienen que seguirse por esto también. El módulo lo llaman aquí F. El módulo sería F, entonces ya yo calculé F aquí. Este es F. Entonces queda F, F, hasta las cejas, y la misma medida se repite de las cejas hasta el nacimiento del cabello. Entonces tendríamos 4 aquí y estos mismos 4 van acá. Este es nacimiento del cabello.
por ahí. Listo. Entonces ya tenemos aquí, ya sabemos que hasta aquí va a llegar la cabeza, desde aquí del cabello hasta la barbilla. ¿Qué me faltaría ubicar? La boca. Entonces, según las proporciones, la boca va en F medio. F medio quiere decir que F, que es el módulo completo, que sería la frente, es la misma distancia que hay de la ceja a la nariz y es la misma distancia que hay de la nariz a la barbilla, se divide mitad y mitad. Entonces queda F medio y F medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos cuatro lo dividimos 2 y 2. Y colocamos boca. Listo, entonces ya sabemos, tenemos claro que el módulo es F, que en este caso quedó de 4 unidades, quedó de 4 en esta escala. Pues no quiere decir que este sea el alto de una cabeza de un ser humano, no, sino que estamos para dibujarla utilizando estas medidas. Bien, ya tenemos entonces que la cabeza de alto mide 1, 2, 3 módulos y medio. O sea, mide 1, 2, 3 módulos y F medio, o sea, y medio. Y de ancho va a medir 1, medio y 1. O sea, 1, medio y 2. 1, medio, 2. O sea, 2 y medio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos 4 centímetros lo dividiríamos en 2 veces y medio. O sea, 4, 8 y la mitad de 4, 2 serían 10. O sea que va a quedar en un rectángulo de 14 de alto por 10 de ancho. Por 10 de ancho. ¿Cómo vamos a terminar esos 10 centímetros? Entonces el formato en total en esta escala quedaría de 40. Como vamos a tener 10 aquí, yo voy a dejar de separación, voy a dejar 8 centímetros. 8 centímetros y marco 10. En este rectángulo va a quedar el rostro de frente. Ahora vamos con las proporciones verticalmente. Dice que tiene 5 divisiones. Mire, F medio, F medio, F medio, F medio y F medio. O sea que son 2 módulos y medio. Entonces, como F medio equivale a 2, mido 2, 2, 2 y 2. Son los 5 módulos. Listo, ya tenemos ubicado dónde van los ojos, las cejas, dónde nace el cabello, la nariz, la boca y todo. El rostro de frente es simétrico, tenemos que trazar el eje de simetría por toda la mitad. O sea que si tiene 10, tendríamos que trazarla por 5. Este es el eje de simetría del cuerpo. ¿Cierto? Ahora sí vamos a empezar a dibujar. Vamos a empezar a dibujar el rostro de frente. Vamos a hacerlo en otro video para que no quede tan pesado.